Hola, mi nombre es Jennifer Alexandra Pernita Ramírez, siendo las 11:04 del viernes 29 de mayo. Teorías de los principales enfoques psicológicos, unidad 1. Estructuralismo, por su fundador Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica. El objetivo de estudio: la estructura de la mente, es decir, los componentes básicos de la conciencia, sensaciones, sentimientos e imágenes. El estructuralismo es considerado el primer programa sistemático de la psicología como ciencia independiente, fundado por Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania en 1879, marcando el inicio formal de la psicología formal como disciplina científica, entendiendo que el estructuralismo es una corriente de pensamiento que propone que los fenómenos humanos, sociales y culturales no deben analizarse de forma aislada. En su lugar, deben entenderse como parte de un sistema o de red de relaciones, donde el significado de cada elemento surge únicamente de su posición frente al resto. Para entenderlo mejor, desde la psicología de Wundt se enfoca en descomponer la mente humana en sus elementos más simples para entender cómo se relacionan y conforman la experiencia consciente. Más que fijarse en las acciones individuales de las personas, el estructuralismo se centra en las reglas y patrones invisibles que organizan nuestra cultura, lenguaje y mente. El funcionalismo, ahora hablaremos del funcionalismo. El funcionalismo surge como una respuesta crítica al estructuralismo, buscando comprender no solo los contenidos de la mente, sino las funciones adaptativas de los procesos mentales en la vida cotidiana. Bueno, el funcionalismo es un enfoque teórico y filosófico que sostiene que los elementos de un sistema no deben definirse por su estructura o composición física, sino como rol, propósito, función que cumplen dentro de un todo. En la psicología fundada por William James y John Dewey, analiza la mente y la conducta humana como herramientas prácticas orientadas a la adaptación del individuo más que con estructuras estáticas. En síntesis, el funcionalismo representó un avance hacia la psicología moderna al priorizar la comprensión de la mente en términos de adaptación y utilización prácticos. Su influencia se observa en la psicología educativa, el desarrollo de pruebas psicométricas y la posterior consolidación de enfoques conductuales y cognitivos. La psicología del acto también viene de la mano y nace de la crítica al estructuralismo, cuestionando la noción de que la mente puede ser entendida únicamente a través de la descomposición de contenidos conscientes. Entendiendo que la psicología del acto es una corriente filosófica y psicológica que define a los fenómenos mentales no como contenidos estáticos de la mente, sino como actos o acciones dirigidas intencionalmente hacia un objeto exterior. Se basa en tres pilares fundamentales: intencionalidad,
es todo acto psíquico que tiene un objeto al que se refiere como no existe el pensar vacío. No existe el pensamiento vacío, sino el desear algo o amar a alguien. Acto versus contenido, que la psicología debe, que la psicología, que la psicología debe estudiar el proceso dinámico, el acto de ver y no el elemento pasivo o la estructura del estímulo, la imagen. El rechazo al estructuralismo se opone directamente a las ideas de Willingham, argumentando que la mente no se puede dividir en átomos o piezas. Ahora vamos a hablar sobre el conductivismo de John Watson. Nos pareció un tema interesante. Es una corriente radical que transformó la psicología al exigir que ésta se convirtiera en una ciencia natural por la mente objetiva. Watson rechazó por completo el estudio de la mente, la conciencia y la introspección, argumentando que los estados mentales internos no se pueden medir ni observar de forma científica. En su lugar, propuso que el único objeto de estudio válido para la psicología es la conducta observable. Definía como las respuestas públicas y medibles de un organismo frente a estímulos de su entorno. Detallaré los pilares fundamentales de su teoría, ideales, el rechazo a la conciencia. Watson criticó durante la psicología tradicional de su época como el estructuralismo y el funcionalismo. Afirmaba que intentaba estudiar el alma o la mente mediante la introspección, es decir, que el autoexamen de los propios pensamientos era un error metodológico, ya que dos científicos no podían observar de manera independiente la misma mente. Para que la psicología fuera respetada como la física o la química, debía limitarse a lo que cualquiera pudiera ver y replicar en un laboratorio. El comportamiento físico. El esquema estímulo-respuesta. La base del modelo watsoniano es que toda conducta humana y animal puede explicarse mediante la fórmula o estímulo-respuesta. El entorno presenta un estímulo, por ejemplo, un ruido fuerte, una luz, una palabra, y el organismo genera una respuesta automática aprendida, por ejemplo, un sobresalto, parpadear o hablar. Watson adoptó los descubrimientos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico, demostrando que se puede asociar a estímulos neutros con respuestas emocionales automáticas para crear nuevos aprendizajes. Ambientalismo radical y el experimento del pequeño Albert. Watson definía que el ser humano es una página en blanco al nacer, una tabula rasa. Minimizaba la influencia de la herencia genética o los instintos, asegurando que la personalidad y las habilidades se moldean casi al 100% por el ambiente y la crianza. Para demostrarlo de forma empírica, realizó el famoso y polémico con el pequeño Albert, un bebé al que condicionó para que tuviera fobia a una rata blanca.
un estímulo inicialmente inofensivo asociando la presencia del animal con un fuerte golpe de martillo sobre una barra de metal. El experimento probó que los miedos y las emociones no surgen traumas inconscientes, sino de aprendizaje ambientales directos. Las metas de la psicología watsoniana son que para Watson el propósito de la psicología no debía ser la mera comprensión teórica del ser humano, sino la utilidad práctica y social. Formuló dos metas claras, la predicción y el control. La predicción, dado el estímulo de predecir qué respuesta ocurrirá. Por ejemplo, vemos al cielo, hay nubes negras y un viento frío. Es decir, que predecimos que al observar que va a llover. Y el control, dada la respuesta identificada, qué estímulo lo provocó para poder modificar o corregir el comportamiento de las personas. El conductivismo de Watson marcó un hito porque introdujo el rigor experimental definitivo en la psicología americana, aunque su ambientalismo extremo y sus desprecios por los procesos cognitivos internos fueron criticados y superados más adelante por otras corrientes. Su enfoque metodológico centró las bases de la psicología moderna y el desarrollo de las terapias de modificación de conductas actuales, y nos llevó a entender la psicología como el acto y acciones dirigidas